Hey everyone, I'm Arnold Placencia. I am 40 years old, born and raised in California, United States, and I am currently living in Aguascalientes, Mexico. Amigos, pues estamos empezando otro video de extranjeros en Aguascalientes, un video más de esa sección que tanto les gusta a ustedes. Bueno, pues vamos a conocer a Arnold, que ahora está viviendo en Aguascalientes. Hola Arnold, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por tenerme aquí. Vamos a empezar con lo que todo el mundo queremos saber. ¿Qué haces acá en Aguascalientes? ¿Por qué en Aguascalientes? Mira, ciertas razones. Primero, queríamos, yo y mi pareja, mi esposo, queríamos cambiar nuestra forma de vida. Estábamos viviendo en Florida, en los Estados Unidos, y teníamos un negocio de muebles, una mueblería, que tomaba mucho de nuestro tiempo. Realmente no teníamos vida, trabajamos de las 8 de la mañana hasta creo las 11 de la noche. No teníamos tiempo realmente para amigos, para nuestras perras, tenemos 3 perras. No nos cuidábamos muy bien, comíamos mucha comida rápida, así es que nuestro health, no sé cómo se dice, nuestra salud no era la mejor. Yo ya estaba a un punto que mi nivel de azúcar ya me consideraban diabético. Así es que eso, y también yo sufro de una enfermedad de los ojos que no tengo visión central. La enfermedad se llama Stargardt's, que es una enfermedad es una enfermedad genética progresiva que empezó desde que era yo chico. Y lo que pasa es que las células de la retina se van muriendo y estoy en un punto que ya no tengo visión central. Puedo ver sombras, bultos, pero no detalles, no sé. O sea, puedes ver lo que está a tus lados. A mis lados, sí. Ajá. A mis lados, y puedo ver así pies y, como te digo, bultos, pero no detalles, no sé. Si te veo afuera de acá y me saludas, no sé quién eres. Ahorita, bueno, por el intro, nos dijiste que eres de Estados Unidos. ¿De Sí. qué ciudad? Bueno, nací y me crié en California. En California. En Turlock se llama la ciudad. A los 25 años tomé la decisión de mudarme. Dije, me voy a ir a Texas. Fue en el 2007, fue cuando el mercado cayó y fue un punto muy mal en los Estados Unidos, y dije, me voy a Texas. Y estuve en Dallas unos 6 años. ¿Ahí has sido toda tu vida en Estados Unidos? Sí, toda mi vida. Te pregunto por el español, que te lo escucho perfecto. Mis padres son mexicanos. Mis padres son de Jalisco, de San Julián, Jalisco, que queda como 1 hora y 45 minutos de aquí. Dices que es muy bueno y yo no siento que sea mejor. Sí, no, está muy bien. Pero sí, es que allá en los Estados Unidos, todo con los primos, uno se acostumbra a hablar en inglés, así es que... Es que normalmente a nosotros, cuando les decimos los gringos, ¿no? a los Estados Unidos, los escuchamos hablar con mucho acento cuando quieren aprender español. Sí, sí. Y tú, los dos, te escuché hablar inglés ahorita y español lo hablas perfecto. Entonces, por eso, Gracias. papás que tienen hijos multiculturales, háblenles cada uno en su idioma para que los hijos nazcan y crezcan con el idioma de los dos papás. Sí. De los dos papás, ¿no? Sí. Tú con el idioma del país, y aparte tus papás hablaban español, por eso aprendiste los dos. ¿Normal? Sí. No. Oye, qué bien. Bueno, mira, estamos ahorita, amigos, en un lugar súper lindo que me sugirieron aquí, que se llama Germanelas. Además queda con todo lo que vamos a platicar, porque Arnold es un artista plástico, y por lo que quería que conocieran a un extranjero más es por lo que hace él. Nos acaba de mencionar ahorita la enfermedad que íbamos para allá, que tiene ya en la vista, ya tiene un deterioro en la vista. Entonces pues se le hace muy difícil hacer muchas cosas, pero dentro de esas cosas tan difíciles que hace, él pinta, y no pinta cualquier cosa. O sea, tiene unas pinturas súper lindas que me mandaron unos videos. Cuando yo lo vi era wow, pero ¿cómo hace eso? Y bueno, nos va a contar un poquito del proceso de cómo se hace, porque se las tuvo que ingeniar para tener la otra parte de la vista, ¿no? Tuviste que sacar como tus recursos para... Bueno, mira, yo hago lo que puedo, pero no sé, yo creo que cuando alguien pierde algún sentido, como que despierta otra cosa dentro de uno. Yo hago mi parte, ¿no? Cuando me pongo a pintar, mezclo las pinturas, pongo mis luces, pero cuando empiezo el proceso de pintar, es como que algo dentro de mí
toma control. Y como me pongo como en estado de meditación, no sé, y horas después paro y digo, ay cabrón, ¿cómo hice esto? Así o sea que, bueno, prácticamente te veniste por la salud. Por la salud, tener mejor calidad de vida. En los Estados Unidos es difícil. Para poder vivir allá, las rentas, el alquiler, una hipoteca es muy cara. Para poder salir y hacer cosas uno tiene que trabajar muy duro y a veces si estás trabajando no tienes tiempo para hacer nada. Nosotros quisimos tener una vida mejor, poder viajar. Por el problema de mis ojos, yo no quería ser un esclavo a nuestra mueblería por los siguientes años que me quedan de la poca vida, la poca vista que tengo. En los últimos años ha sido también difícil para Estados Unidos, ¿no? Porque veo que ahora más estadounidenses salen. Sí. Bueno, eso lo he notado. Es que es muy caro. Para vivir allá es muy caro. Está difícil. También para que lo piensen los que quieren el sueño americano. Si los que ya vivieron allá y nacieron allá están saliendo, es por algo, ¿no? Sí. Entonces ahora, bueno, aquí Arnold nos va a contar también su historia. Cuéntame cómo fue, porque es una enfermedad que fue poco a poco avanzando, ¿no? Sí, progresiva. ¿Cómo fue cuando tú dijiste, ya no puedo, o sea, ya no puedo ver? Bueno, eso fue hace años. Como te digo, empezó desde chiquillo y desde chiquillo mis padres notaron porque me sentaba como así de lejos del televisor. Pero me llevaban con especialistas, no me encontraban nada, me daban lentes, pero realmente no me funcionaban, los tiraba, nunca me los ponía. Como a los 25 años me hice cirugía de láser, que me ayudó un poco, pero realmente al año o dos después ya tenía problemas para manejar, pero ¿qué hacía? Tenía que trabajar, los especialistas no me encontraban nada, así es que seguía trabajando, seguía manejando cuando realmente no tendría que estar en la calle, en un carro, pero creo que fue como hace 4 años, casi 4 años, llegué a un punto que yo dije, no, ya voy a matar a alguien, me voy a matar a mí, voy a matar a alguien. Una encargada del alquiler donde estábamos en ese tiempo, cerca de Miami, ella tenía problemas de los ojos y ella me dijo, ¿sabes qué? Te recomiendo que vayas a ver un especialista en Miami, es el mejor del país. Creo que te puede ayudar, creo que te puede encontrar lo que tengas. Y sí, hicimos una cita, fuimos y solo con contarle mis problemas, mis síntomas, creo. Sí. Él me dijo, mira, creo que es esto. Estoy 99% seguro que es esta enfermedad, pero no te puedo dar el diagnóstico hasta que no te haga el examen de sangre, porque es algo genético eso. Hice el examen y sí, salió que sí tenía esa enfermedad. Para ese punto yo ya no tenía la visión central, pero me dio duro cuando me dijo de la enfermedad y qué iba a pasar y cómo es. Aunque ya había perdido toda mi visión central, uno tiene esa esperanza de que hay algo, ¿no? Que hay algo que pueden hacer una cirugía, un trasplante, no sé qué. Así es que hasta el punto que me dijeron esto es lo que tienes, no hay cura, no hay tratamientos. Cuando me dijeron esto sentí que mi vida se acabó. Es lo que hace la mente, ¿no? La mente es muy poderosa. Mucha gente puede tener una enfermedad, pero si no le dicen que no la tiene, puede durar muchísimo, ¿no? Pero cuando alguien le dice que ya lo tiene, la mente empieza a trabajar, el miedo nos empieza a apoderarse de nosotros y puede hacer que pasen muchas cosas. Una de esas es que tengas el valor de empezar a buscar información, que eso es lo que ayuda mucho para ver. Y otras personas, pues me imagino que terminan por otro lado, pero los que se informan bien, pues mira, tienen mucho éxito como tú y empiezan a sacar herramientas que ahora su nueva vida les está dando, ¿no? Bueno, no te creas, busqué mucho, hice mi trabajo, ¿no? Busqué por internet y como que me dio más miedo. Si a veces ya no quieres googlear, sí. No, sí, entré en una depresión, duré como 2 años. Pero gracias a la gente, a mi esposo y un amigo que tengo,
que vieron lo mal que estaba, dijeron, ¿sabes qué? Lo tenemos que sacar de esta situación, este estado en la que está deprimido, porque no quería hacer nada. Y una de esas cosas fue pintar. Fuimos a casa de un amigo, llegamos y él tenía todo en su cocina o comedor, todo para ponernos a pintar, y llegué y dijo, vamos a pintar, le quedé viendo. ¿Tú no habías estudiado nada de...? Nunca. De chiquito, cuando me aburría, dibujaba, pero nunca tomé ninguna clase de pintura, de dibujo. Estudié, como en la secundaria, estudié canto y actuación, pero no nada que ver con... O sea que ya ibas encaminado al arte, mira, sin querer. Sí, y sí. Y como te digo, llegamos a casa de nuestro amigo y yo me le quedé viendo como que... ¿Qué te pasa? Si estoy prácticamente ciego, ¿cómo? ¿Te estás burlando de mí? Sí, ¿cómo esperas que voy a poder pintar? Y él... Bueno, no le dije eso, me le quedé viendo, ¿no? Con una mirada como, ¿qué te pasa? Y él miró esa confusión y me dijo, mira, no te preocupes por lo que ya no puedes hacer. Enfócate en lo que todavía puedes hacer y tú nomás haz lo que puedas. Si no te sale nada, bueno, a lo menos pasas el tiempo, te olvidas de los problemas un rato y bueno. Y dije, bueno, me senté ahí a un lado de él y empecé a pintar y horas después, no podía creer, me paré de pintar, me quedé viendo la pintura y dije, wow, que no era un masterpiece, ¿no? Pero con mi condición yo dije, wow, pude hacer esto. Pero además todo lo que, aparte de pintar lo que pintaste, todo la terapia que te hizo, ¿no? O sea, sí, la relajación que te hizo hacer esa pintura. Me dio ¿no? como un sentido de esperanza, como que reviví, ¿no? Porque hasta ese punto, desde que me dieron cuando me diagnosticaron, yo sentí que ya mi vida no valía nada. Y en ese punto, cuando vi esa pintura, dije, cabrón, todavía sirvo para algo, no soy tan inútil, ¿no? Así es que como que volví a nacer. Claro. Y desde ese punto seguí pintando. Un poco, ¿no? Con eso del negocio hice lo que pude, gente me hizo unos pedidos y lo hice hasta que no cerramos el negocio. Fue en noviembre del año pasado. Alguien vino, los muebles que no vendimos ya en el local, ya que cerramos, llevamos a casa. Sergio los puso por internet, por Marketplace. Y vino una artista de la ciudad donde vivíamos en ese tiempo. Y tenía ahí una pintura de Frida que había pintado. Y ella fue a comprar un mueble, llegó, compró el mueble y vio la pintura y dijo, oye, ¿lo están vendiendo? Y le dije, bueno, sí. Y dijo, ¿y quién pintó eso? Y ya le expliqué yo mi historia, que yo la había hecho. Y ella es una artista plástica, se dice, de allí, de Cape Coral, de Fort Myers, del área donde vivíamos. Y me dijo, mira, esto que tú has creado lo puedes vender por mucho dinero. Y el modo de que tú has podido hacer eso con tu discapacidad quiere decir mucho y la gente tiene que ver esto. Le da otro valor, ¿no? A la pieza. Y dijo, mira, yo conozco mucha gente acá, si me permites me gustaría mandarle una foto a unos amigos que tienen una galería aquí, tú tienes que tener una exposición. Y le dije, bueno, está bien, ¿no? Y sí, a los 2 días me llamaron los dueños de esa galería y me dijeron, eso pasó en diciembre del año pasado, me dijeron, nos gustaría tenerte como artista del mes, para el mes de marzo. ¿Te gustaría? Dije, bueno, sí. Les dije que sí y ya después de que colgué de hablar con ellos dije, cabrón, no tengo realmente nada, tengo que crear algo. Un tema, sí. Pero fue bueno porque me puse tiempo completo a pintar en ese tiempo, tenía 2 meses. Bueno, hicimos una pequeña pausa, nos llegaron unos bocadillos, les decimos que estamos en un lugar que se llama Germanelas, es un restaurante bar súper lindo aquí en el centro histórico de Aguascalientes. Está en el primer piso, en una planta alta, súper lindo, o sea,
Ahorita vamos a hacer un recorrido rápido para que vean la superproducción que tiene este lugar. Muchos fotógrafos vienen aquí y videógrafos vienen aquí a hacer videos, fotografías, porque de verdad está muy lindo. Tiene varios salones, cada uno con un tema diferentes. Casi la mayoría son de época, pero está muy lindo. Por eso de aquí me sugirieron también aquí, Sergio, el lugar. Pero bueno, saludcita, vamos a continuar con esta interesante plática. Entonces ya tenías pedido y todavía no sabías ni qué hacer, ¿no? Ya tenías un pedido para una exposición. Un pedido, pero supe que me quise enfocar en mi enfermedad, ¿no? Así es que creé como unas 10 piezas alrededor de mi enfermedad. Una quise mostrar básicamente cómo yo veo el mundo, ¿no? Estaba en esa pintura. Estoy en el centro, hay gente alrededor, pero no se ven las caras, está todo gris. Quise enseñarles, ¿no? Cómo es que yo veo el mundo. Hay otra pintura de un ojo, con unas manos tras de una reja, que es como uno se siente, ¿no? A veces, prisoner. Es lo que tú estabas también sintiendo en esos momentos estabas recién diagnosticado y de repente llegó eso de la pintura, eran emociones encontradas, ¿no? Sí. Muchas emociones. Sí, y bueno, creé esas piezas. En esa ciudad se dieron cuenta por las noticias que iba a haber un artista ciego, ¿no? Que iba a tener una exposición, me hicieron una nota. You probably wouldn't know it by looking at his work, but Arnold Plasencia is new to painting. I mean, I started a year ago and I've done a few paintings here and there. You also wouldn't know he can only see his art when he looks up close with his phone camera. Que fue muy bueno, trajo mucha gente. También soy parte de un grupo de gente que tiene la misma enfermedad. Todos vieron ese clip, no sé, del noticiero, y muchos vinieron a la exposición, que fue algo muy increíble, ¿no? Porque yo estaba pintando para ayudarme a mí mismo, ¿no? Como terapia. Y ayudaste a más gente, ¿no? Y la gente que vino, mamás con hijos de 10 años, 13 años, que tienen ese miedo, esa incertidumbre de qué va a pasar con mi hijo cuando sea adulto, va a poder tener una vida normal, de poder darles una tranquilidad, creo, de que sepan que su hijo va a estar bien, de que es posible poder tener una vida normal, poder hacer cosas increíbles, y poder encontrar una pareja. Había una persona, una tía, que fue a la exposición, que tiene un sobrino, que su miedo fue de que no iba a querer así, que no iba a querer con esta discapacidad. Claro, sí. Lo trajo, él vino, me conoció, y se fue feliz, como que empezó a ver la vida diferente, ¿no? Porque dijo, si él puede tener una pareja, si él puede hacer esto, yo también. Así es que eso fue algo que yo no esperaba de esto, ¿no? Yo lo hacía más por ayudarme a mí mismo a salir de esa depresión, pero fue algo increíble poder ayudar a otra gente. ¿Y eso hace cuánto fue esa exposición? Eso fue este marzo pasado. ¿Este marzo? Sí, hace unos meses. Yo realmente tengo solo un año y medio pintando. Así es que o sea que te llegó todo rápido. Rápido, fue esta diagnosticación o diagnóstico, después viene la exposición y después ya estás aquí en Aguascalientes. O sea, el viaje fue muchos cambios, ¿no? Muchos cambios, pero buenos cambios. Sí, muy buenos. Oye, pues bueno, siempre a veces creemos que una puerta se cierra, pero en realidad se están abriendo otras, ¿no? Sí. Cuando también las dejamos abrir, porque pueden estar ahí abiertas y no les hacemos uno caso. Tiene que querer, ¿no? Uno claro. Tiene que querer y hacer su parte también, porque yo siempre le digo a la gente, podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Pero uno también tiene que hacer su parte. Si tienes que dedicar tiempo. Como yo, mis pinturas, la primera que hice estaba más o menos, ¿no? Pero si ves la última que hice, hay una diferencia, porque he estado poniendo el tiempo, he estado dedicado, lo estoy haciendo
lo que hago tiempo completo ahora. Pues yo lo poco que he visto de tus pinturas era como si dije, no, él seguramente de niño ya estudió pintura y ahora que me cuentas que no, es, o sea, el gusto y las ganas de hacerlo, o sea, se ve muy bien, no se ve ese un trabajo como de alguien que empieza, se ve que alguien que ya tenía una técnica, pero más bien es el gusto y las ganas de hacerlo. Es algo, creo que natural, ¿no? Creo que sí, cuando algo te gusta, ¿no? Sí, sí. Oye, qué bien. Bueno, ahora regresando acá a México, ¿por qué elegiste Aguascalientes? Ya no dijiste por la salud, salieron de Estados Unidos, pero de tantos estados que hay en México, ¿por qué? Bueno, mira, inicialmente cuando decidimos irnos a Estados Unidos habíamos escogido Argentina. Okay. Mi esposo es su país natal, así es que decidimos, toda su familia está allá, decidimos Argentina, pero por problemas de una de nuestras perras, hijas de 4 patas, no nos dieron el certificado de salud. Para ellas entrar a Argentina ocupaban un certificado de salud, que están bien, pero ella tiene, una de nuestras perras tiene un soplo en el corazón que si se sube a un avión pueda que tenga un paro cardíaco. Así es que 2 semanas antes de irnos a Argentina, nos llamó el veterinario y nos dijo, ella no puede viajar. Así es que tuvimos que cambiar todo. Dijimos, ok, no podemos volar, así es que tenemos que ir a un lugar donde podamos tener la misma calidad de vida, pero que podamos ir manejando. Así es que México. Pues ahí se nota que en su entorno hay mucho amor, porque no cualquiera hace un cambio tan fuerte, hasta ya teniendo los boletos, sí, para decir, no, nos vamos. Cualquiera le hubiera dicho, lo dejo en una buena familia. Y hubo gente que nos dijo, familiares que nos dijeron, ¿y por qué no las dejan? Déjenlas, regálenlas. ¿Tú harías eso con tu hija? Sí, no. Pero no, sí, nosotros dijimos, ¿sabes qué? No, son nuestras hijas, nosotros vamos a cambiar nuestros planes. Por ellas hicimos eso. Cambiamos, nos dimos otro mes para hacer nuestro research, para reestructurar el y plan. ver a dónde nos íbamos a ir. Sabíamos que México, pero estuvimos investigando qué ciudad nos convenía, iba a ser la mejor para nosotros. Teníamos ciertas cosas que queríamos, ¿cómo se dice? La seguridad, el clima. Veníamos de Florida, que es muy caliente y húmedo, así queríamos algo lindo, ¿no? Un clima lindo, también lugar limpio y barato. ¿Y cómo llegaron a Aguascalientes? ¿Cómo dieron? Bueno, estuvimos haciendo investigaciones, vimos muchos videos por YouTube y hubo mucha gente que vimos que estuvieron en ciertas partes de México que llegaron acá. Llegaron aquí. Acá, y investigamos, vimos que era súper seguro, era algo que hablaban todos en sus videos, que era muy seguro comparado con otros estados, ¿no? Así es que empezamos a investigar sobre Aguascalientes. A mí me gusta mucho el vino, vi que también ahí está la ruta del vino, dije, ya está. Ahí soy. Sí, de hecho, había una pareja antes de ustedes, una pareja de Estados Unidos que también hace poco llegó, antes de la feria. También hacían videos, hacen contenido, no sé si sigan aquí en Aguascalientes, pero hacen contenido de video y también hablaban mucho a la gente sobre la seguridad de Aguascalientes y por qué eligieron Aguascalientes. Me la coincide con lo de ustedes. Sí. Entonces, bueno, llegaste a Aguascalientes y dijiste, aquí hay vino, pero también hay muchos artistas plásticos muy buenos. O sea, llegaste a una ciudad muy artística. Que eso no sabía, eso apenas me estoy dando cuenta. Este fin de semana, el domingo, estoy haciendo una colección de catrinas, ¿no? Siempre me ha fascinado todo lo que tiene que ver con Día de los Muertos, las calaveras, la catrina. Estoy en Aguascalientes, donde fue criada la catrina, dije, ¿sabes qué? Exactamente. ¿Por qué no? Hacer una colección de catrinas. Gracias a ti tuvimos el número de Carlos, creo que se llama el director del Museo de José Guadalupe Posadas, que nos dejó el domingo pintar. Estuve allí como 2 horas, bueno. un tiempo afuera y un tiempo en la parte del café. Y conocimos mucha gente allí, unos cantantes de flamenco, un grupo de flamenco que... Poco a poco se empieza a poner su ambiente que les gusta a ustedes, ¿no? El vino, el flamenco, el arte. El arte, sí.
Y nos dieron muchos contactos de gente para contactar, ¿no? Entonces, sí puedes constatar entonces que llegaste a la tierra de la gente buena, ¿no? Y sí. ¿Cómo te ha tratado la gente en Aguascalientes? ¿Cómo los ha tratado? Muy, muy bien. Tienes razón, es la ciudad de la gente buena. Sí. Habíamos escuchado esto antes de llegar y sí, no es cierto. ¿Esta es la primera vez que vienen a Aguascalientes? Bueno, yo vine cuando tenía yo creo como 5 o 6 años. Estuvimos un tiempo en San Julián, Jalisco. Nos trajeron mis papás a vivir como 3 años, pero era muy chiquito. Sí, mi mamá sufría mucho de problemas de artritis y su doctor la recomendó que viniera acá a las aguas termales. Ah, sí. Y si mi mamá iba a las aguas termales, se hacía a las piscinas, a nosotros nos dejaban en los toboganes. Ya tenías una noción más, sí, pero súper alejada. No me acuerdo realmente mucho, eso fue hace, yo creo, como 33 años, así es que, pero sí he estado aquí antes. ¿Cómo te ha ido ahora que llegaste por segunda vez con la comida? Me encanta la comida mexicana. No hay ninguna como la comida mexicana. Pues, no, en realidad no has dejado de comer comida mexicana con tus papás, ¿no? Porque mi papá no, mi mamá es muy buena cocinera, todos sus platillos increíbles. Entonces eso no estabas tan alejado de eso. No, bueno, sí, porque como te digo, tengo como 15 años desde que me fui de California, desde que me fui a Texas, luego estuve otros años en Florida, así que sí me alejé de eso, ya no lo tuve. Como lo tenía desde chiquillo. ¿Tienes doble nacionalidad o solo...? Todavía no, pero estoy trabajando en eso. O sea, ¿quieres nacionalizarte de México? Sí, estoy trabajando con una abogada de aquí que nos está haciendo el proceso. El problema es de que estamos en trámites, ¿no? Te pregunto porque a veces como extranjero, a veces hay como más facilidades porque son extranjeros. En México siempre como que arropamos a los extranjeros, nos caen muy bien, sí. Y por eso nació esta sección también, porque nos caen muy bien, aprendemos mucho de otras culturas. Sí. Entonces hay veces que también los extranjeros, de tanto que los recibe México bien, piensan en la nacionalidad mexicana. Hay algunos que les conviene no hacerlo, pero otros que sí. Tú sí piensas eso. Sí nos conviene, es que no puedes hacer nada sin el club, no puedes tener ningún contrato, no puedes hacer absolutamente nada. Por cuestión de trabajo ¿te refieres? Para todo se necesita, así es que como mis padres son mexicanos, lo que me explicó la abogada es que tú como hijo de mexicanos facilidad tienes derecho, tú eres mexicano. Ah, qué bien. Así es que en eso estamos. Tuve que mandar mi acta de nacimiento a California, a que la apostillen, que nunca había escuchado de eso. Y ya que me llegue la pueden traducir, pueden hacer todo el trámite y esperemos que muy pronto ya esté todo. Por acá tenemos también a Sergio, que lo van a ver después en otro video. Por acá, si quieres, en la producción, el que sugirió aquí el lugar. Después lo vamos a entrevistar porque él es de Argentina. Argentino. Y a mí que me gustan mucho los choripanes, vamos a hacer algunos recorridos, luego lo entrevistamos también. Lo hacemos. Hoy quiere estar de staff, ¿verdad? Hoy quiere... Staff. Bueno, vamos a comer también, aquí traemos unos bocadillos. Bueno, se ve muy rico. Por favor. Bueno amigos, después de ese rico aperitivo, súper rico, continuamos aquí con esta interesante plática. Entonces estábamos en la parte de Aguascalientes, que es que te ha tratado muy bien Aguascalientes. Sí, muy bien. ¿El clima qué tal? ¿Cómo lo ves? Increíble. Muchos de aquí se quejan que está muy caliente, pero para nosotros... Pues, no, caliente allá, ¿no? Esto es perfecto. Para nosotros, ¿no? Que estamos acostumbrados. Oye, las perritas, ¿cómo lo han sentido? Bien, ellas están bien. Estando con nosotros, ellas están felices. ¿No tuvieron problemas aquí en Aguascalientes para rentar una casa, para encontrar un lugar para 4 perritas? Sí, 3. 3. Sí fue un problema. Nos tardamos. Había muchas casas que nos habían encantado, departamentos, pero eso fue uno de los problemas de que no aceptaban mascotas, aunque 2 de ellas son perros de servicio, que aquí realmente no se conocen mucho. Me ayudan a mí mucho con... son perros de guía, que les dicen. Pero aquí
como que no les importa. Son perros. Son perros, no aceptamos ningún perro, no importa que sea. Así que sí fue un problemita, pero encontramos lugar. Y por el problema de ser extranjeros, o sea, los papeles y todo eso, ¿no hay tanta desconfianza? ¿Eso no? También fue una cosa que como no conocemos a nadie aquí, no teníamos aval, tuvimos que pagar el alquiler del año completo. Ah, ok. Pero está bien. Lo que teníamos. Se pudo. Sí, se pudo. Pero yo creo que ese cambio que hicieron, como dicen por ahí, las cosas no pasan sin un motivo, ¿no? Por eso llegaron también a esta ciudad donde se va, yo creo, a incrementar tu arte, porque estás con mucha gente que... Aquí te digo que en Aguascalientes hay muchos artistas y muchos artistas plásticos, ¿no? Ya estuviste tú en el Museo Posada, que el director de ahí es buenísimo, es un súper artista. Y así hay mucha gente que te vas a ir encontrando. Como les gusta el vinito, siempre donde hay vinito tinto, casi siempre hay artistas de todo, ¿no? De danza contemporánea, cineastas. Este lugar, pues, normalmente, hoy no abren, precisamente pudimos grabar aquí, pero normalmente yo me imagino que va a estar lleno de esas personalidades, ¿no? Del arte, y ustedes poco a poco se van insertando y tu arte se va a ir dando a conocer, que me imagino que tienes como intención de hacer alguna exposición, sigue a la venta tu... Sí, claro que sí. Por eso es que estoy haciendo lo de las Catrinas, para ojalá poder tener una exposición en alguna galería o en algún lugar. Esperemos que suceda, ¿no? Que pase. Si hay alguna persona, algún coleccionista o comprador de arte, ¿dónde te puedes localizar? ¿Tienes algunas redes sociales? Por mis redes sociales, por Facebook o Instagram, estoy como Arnold Plasencia, también estoy como The Visually Impaired Artist. Y sí, me pueden mandar mensajes si están interesados en un pedido. Puedo hacer, que es lo que he hecho la mayoría del tiempo que he estado pintando, hacer pedidos. Muchos me piden que si puedo pintar a sus hijas o el perrito que se les murió. ¿Y eso lo puedes hacer? Sí, lo puedo hacer, sí, claro. Y lo he hecho. En Florida muchos de los pedidos eran de, no sé cómo se dice, escape de agua, como de la playa, como estuvimos en un área de playa, escenas de playa. Ah, ok, sí. Me pedían muchos de esos, que hice bastantes. Pero sí habían unos una pintura del abuelo, su mamá. Ah, qué bien. Bueno, pues ahí están las personas interesadas en el arte de Arnold, pueden localizarlo. Mándenme un mensaje por Facebook o Instagram. Oye, alguna de las preguntas de la gente de Instagram que nos hizo es: ¿qué comidas extrañas te ha tocado comer ahora que llegaste aquí? Bueno, extraña, nada se me hace extraño, pruebo de todo. Lo que he querido probar, que no he probado todavía, son los chapulines. Chapulines, sí. Bueno, hay 3 restaurantes oaxaqueños que seguramente ahí vas a encontrar los chapulines. Hay uno en el sur, uno en el norte y otro en el centro. Entonces no tienes pretexto para... Bueno, tengo ganas de probar. Otra de las preguntas es: ¿qué similitud ves entre tu país, o sea, Estados Unidos, y México para ahora que estás viviendo tú? Similitud... realmente es muy diferente. Totalmente. La gente, todo es diferente. Allá la gente es un poquito más cerrada. Realmente no se conocen los vecinos. Aquí llegamos a los 3 días, ya conocíamos a todos los vecinos. Así que hay más diferencias que similitudes. No sé, no encuentro ninguna similitud. O sea, todavía. Aunque somos vecinos, tenemos una gran distancia, ¿verdad? Sí, todo es completamente diferente. Entonces se cumple lo que mucha gente dice, es que allá se va a trabajar, o sea, y se vive para trabajar, ¿no? Exactamente. Entonces, a veces lo que nos muestran en las películas sí está muy lindo, pero no todas las personas lo pueden vivir porque se la pasan trabajando, ¿no? Trabajando, no le ponen atención a los hijos, por esa razón, pero... Y aquí en Aguascalientes, ¿qué tradiciones conoces aparte del Día de Muertos? ¿Te toca la feria ya? Todavía no. Tenemos realmente 1 mes y medio aquí. Ya, que estamos no. nuevecitos, sí. ¿no? Sí. No he visto todavía ninguna tradición, pero sé que está el Festival del Día de los Muertos, la feria. Sé que es la feria de San Marcos, algo grande aquí, que nos perdimos eso.
Pero como te digo, somos nuevos, así es que todavía no hemos experimentado mucho. Oye, y con lo argentino, como que, ¿qué choques culturales te tocaron los primeros? Hablando de choques culturales, porque entre pues mexicano y Estados Unidos, a ti no podemos hablar tantos choques porque tu familia es mexicana, ¿no? Sí. Pero con los argentinos sí. Sí, bastante. Bastante. Todo, la comida, la gente. Como americanos y mexicanos somos como más reservados, creo, y no nos decimos las cosas en cara. Tan directo. Tan directo. En Argentina les vale madre, te dicen lo que te necesitan que decir. Y lo digo, bueno, como ya les he dicho, con Sergio aquí está su esposo, él es de Argentina, entonces por eso deben tener algunos choques culturales. Y sí, es cierto, porque también con los europeos es exactamente eso, o sea, son directos y así deberíamos de hacer nosotros también, pero nosotros somos muy sentidos. Sí. Entonces nos hablan directo y ya nos enojamos. Y ya nos enojamos, no le hablamos por una semana o dos. Y sí, veo que los choques culturales entre Argentina y Europa son parecidos porque son muy directos. A mí con la polaca me pasa, o me pasaba también que eras muy directo, pero como somos tan sentidos, pues a veces nos enojamos nosotros. Pero creo que eso podríamos hacer nosotros, aprender un poquito de eso. Somos el equilibrio, ¿no? Ellos también necesitan como relajarse en algunas cosas y nosotros relajarnos menos. A veces somos muy relajados. Pero aparte también me platicaba Sergio que también cantas, ¿no? También canto, sí, estudié canto en la secundaria y también un tiempo nosotros allá le decimos, era community college, que es como universidad, ¿no? Que estudié, hice comedias musicales, así que sí, también canto. Sí, te gusta. Bueno, pues te digo que también caíste en Aguascalientes, donde vas a terminar cantando por aquí, por allá, yo creo que. Por lo menos en las fiestecitas vas a empezar por ahí. Pero sí, hay mucho arte aquí. Me gusta mucho Aguascalientes. Una de las cosas por las que me gusta Aguascalientes es porque de verdad hay mucho arte por donde andes. Sí. Te encuentras gente involucrada en el arte, que no todos son tan buena onda. Hay unos que están en el arte y no son tan buena onda, pero la mayoría que yo he conocido son una gente muy relajada y les gusta compartir, ¿no? Compartir el conocimiento. ¿Algo más que quieres agregar? Cuéntame. Quiero para la gente que es como yo, ¿no? Que tiene una discapacidad, ¿sí? Que sepan que a pesar del problema, que nuestra vida va a seguir. No es el final de nuestra vida. Podemos hacer cualquier cosa. Quizá la tendremos que hacer diferente a todos los demás, pero de poder podemos. Y yo soy una de esas personas que, si ven lo que he hecho, soy un ejemplo de eso, de que si uno quiere, se puede hacer. Qué bien, ¿no? De verdad es admirable la forma en la que lo tomaste, que en realidad tiene bien poquito tiempo, en que fue como una bomba de emociones, pero yo te veo y pareciera que ya pasó hace mucho, o sea, que ya lo tomaste muy relajado, pero más bien... Tengo mis momentos, ¿no? Porque todos los días te das cuenta que tienes ese problema, ¿no? No puedes enchufar algo, no puedes hacer aquello, pero sí estoy en un mejor lugar de lo que estaba cuando me diagnosticaron, y gracias a la gente que tengo alrededor de mí, que me ayudan, que me empujan a salir de ese estado, ¿no? De que no vuelva a recaer. Estoy bien. ¿Qué extrañas de Estados Unidos? Nada. ¿Hablar inglés? No. No. ¿Qué le podrías tú aconsejar a la gente porque hay gente, siempre ha habido gente que quiere pues irse al sueño americano? Sí. ¿Qué le podrías tú decir, tú que estuviste por allá y ahora regresaste a México? No lo hagan, quédense aquí, no lo hagan. Sí, pues pues aquí tienen la muestra, ¿no? Que la gente está saliendo porque está viendo mejores oportunidades en otras. Sí, es mejor calidad de vida, como te digo. Allá no se siente la calidez. ¿Cómo se dice? La calidez. La calidez de la gente.
allá tú sales a caminar, nadie te ve, nadie te saluda. Aquí. De hecho, eres raro si sales a caminar, ¿no? Porque casi allá, es puro carro. No, a ir a una cuadra te subes a tu carro, Ajá. a tu coche y vas a... Sí. Y acá completamente diferente, vas a caminar y todo el mundo te saluda, todo el mundo quiere saber quién eres, quieren que es algo lindo, ¿no? Sí, no. Mis papás viven allá y me preguntan algunas veces, oye, ¿por qué no te quedaste a vivir allá? Digo, es que no, como que no lo disfruto, ¿no? Digo, me siento como inseguro, digo, con eso que tantas noticias que vemos, que la policía esto, la policía lo otro, y es el país de que todo te demandan. Sí. Entonces digo, a mí me gusta mucho andar caminando y andar en bici, y allá te sientes raro por andar en bici y por andar caminando, ¿no? La gente te ve raro, ¿qué le pasa a este? Y aquí, mira, bien a gusto, andas por... Sí. Oye, Arnold, pues fue un gusto conocerte, de verdad. Yo los recomiendo que vayan a sus redes sociales para que vean todo su material, y si hay personas interesadas en obtener o comprar alguna de sus piezas, o que él les haga una pieza, o simplemente conocerlos, porque son dos personas muy bien vibradas. Después vamos a conocer más a Sergio. Hoy venimos aquí a conocer a Arnold, su historia, y también tienen otra entrevista que por ahí me pasaron el video. Les voy a poner abajo en la descripción el link para que vayan a verlo, y sus redes sociales. Y muchas gracias, Arnold. No, gracias a ti. Y bueno, pues aquí también estamos, seguimos en Germanelas para cuando vengan a disfrutar. Si no eres de Aguascalientes, bueno, hay un bar muy lindo, hay muchos bares, pero este es especial. Cuando vengan ustedes van a ver por qué es especial. Toda su decoración está bien linda. Su comida la acabamos de comprobar que está súper rica, las bebidas. Y pues muchas gracias a Germanelas por el espacio que nos dio para la grabación. Muchas gracias a Sergio, que está acá de staff. Y amigos, como siempre les decimos, suscríbanse, comenten y compartan, y nos vemos en un nuevo video. Adiós.